es la que la Biblia nos pone como que el que alaba a Dios en este tipo de alabanza, lo que está haciendo, está alabando, está diciendo misterios. Que aquí muchas veces cuando eso, como no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros, y a veces puede suceder que estás en oración y llega un punto que ya no sabes cómo alabarle o cómo pedirle, y de pronto empiezas a hablar en lengua. Tú no entiendes lo que está diciendo, pero estás hablando a Dios. Esta es una alabanza a Dios en lengua. Y en el 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí nos está hablando de ese tipo de alabanza. ¿Cuál es el mensaje de estas lenguas? Que aquí es donde Pablo sí que continúa diciendo en el capítulo 14, y os lo pongo para que en casa lo leáis, aquí está diciendo cómo hay que ejercitar los dones. Sí, 1 Corintios 14, 2. Aquí es cuando Pablo está exhortando a la iglesia a que no se hable en lenguas si no es con interpretación, con el siguiente don. Porque entonces el que habla en lenguas, dice Pablo, a sí mismo se edifica, pero no a los demás, porque habla a Dios. Entonces que lo hagan privado. Pero el que habla en la iglesia, para que sea de edificación a la iglesia, también interprete. Porque ¿de qué sirve entonces? Entonces aquí es donde entran los dos mensajes. El primero, la alabanza a Dios, que es la que hemos visto, que nos la define como misterios, porque habla misterios. Y la segunda, el mensaje a la iglesia, que es el que van estos dos dones juntos: géneros de lenguas e interpretación de lengua, que es el último que vamos a ver. El segundo mensaje, 1 Corintios 14, 5. Este es el que da un mensaje a la iglesia. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla el lenguaje, en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Sí, 14:5, ¿vale? Entonces, las lenguas, dos lenguajes y dos mensajes. Y la interpretación de lenguas es ese don, ese tercer don dentro de los de expresión. ¿Qué es lo que hace? Pues que esas lenguas pronunciadas puedan ser entendidas. El don de interpretación de lenguas hace que las lenguas pronunciadas sean entendidas. Y el mismo Espíritu revela las dos cosas. En esto no voy a añadir nada más porque ya nos queda muy claro. Sí, también decir que habla de interpretación, no traducción. No es traducción de lenguas, sino interpretación de lenguas. Cuando hablamos de traducción, estamos hablando de algo literal. Habéis visto seguramente alguna vez alguna predicación interpretada. Entonces, el que predica en un lenguaje, el otro lo está interpretado, se supone que se dice palabra por palabra, ¿vale? O frase por frase. A veces en los idiomas no es literal la palabra. Pero en cuanto a la interpretación, no es literal, sino que da el sentido. Por eso a veces hemos podido ver unas lenguas muy largas y un mensaje muy corto, o al revés, una lengua muy corta y un mensaje más largo. O tener a veces, no sé si ha pasado, Dios también respeta, como decíamos a la hora de escribir la Biblia, por eso decíamos que no es la Biblia escrita en un sentido literal, ¿os acordáis de las cosas erróneas? Pero Dios respeta el lenguaje de cada uno, la personalidad de cada uno. Entonces, cuando tú ves un intérprete, a veces puede haber un mensaje y, por lo que antes decía, Dios te puede haber dado a ti, estás buscando, Señor, dame la interpretación, y vaya, el Señor te la da, pero por tu falta de fe no te atreves a darla, y la da otro hermano, y ves que es lo mismo que Dios te había dado a ti, pero claro, nada que ver como lo habías hecho tú. ¿Por qué? Porque Dios utiliza el vocabulario de cada uno. Bueno, yo sé que en esta iglesia se cita mucho ese don también. Entonces, cada persona lo hace con su lenguaje, con su forma de expresarse. Bien, lo único que vamos a decir ya, porque veis, mira, justo los 10 minutos que nos... La relación entre los dones. Hay dos puntos de atención. Una es la relación que tienen entre ellos y otra es la regulación. Cómo ejercerlos. Vamos muy breve. Si te tienes que ir, te vas, Josué, te vas. Vale.
La relación, ya os lo he dicho anteriormente, hay dones que tienen que ir necesariamente unidos. Por ejemplo, pues el último que acabamos de dar, el más conocido, quizá también por todos, el don de lenguas con el don de interpretación de lenguas. A la hora de ejercer este don, tienen que ir los dos. Y si os leéis, apuntaros, leed 1 Corintios 14. Aquí nos está marcando en Pablo las pautas a seguir para ejercer bien los dones. Y concretamente está hablando del don de hablar en lenguas y de interpretar las lenguas. Y leeroslo bien porque no, o sea, bueno, 14, capítulo 14. Entonces, aquí vemos como un don no puede ir sin el otro. A veces puede ocurrir que dices, bueno, vale, estás hablando de ejercitar la fe, ¿no?, a la hora de dar un mensaje, pero ¿y si hablo en lengua? Y no serás ni el primero ni el último, que has sentido que Dios te las daba a hablar en lengua y no ha habido interpretación. Bueno, pues tampoco pasa nada. A ver, como norma no, pero pues a lo mejor era tuyo, no tuyo. Era una alabanza al Señor y no ha habido interpretación y nadie la ha dado, o a lo mejor alguien la tenía ahí. No, porque si alguien la tiene, Dios se ocupa de dársela a otro. Bueno, pues ha sido una alabanza a Dios y ya está, y no ha pasado nada. No por eso digas, pues ya nunca más lo haré. No. Continuar en la búsqueda, porque seguro que sí. Por eso Pablo también dice, el que habla, busque también el interpretarla. No decir, yo lo suelto y ya habrá alguien, y ya piensas en las 4 personas que lo dan. Hablo y seguro que salta este o el otro y el otro. No. El que habla en lengua, busque, porque Pablo lo dice. Bueno, lo dice el Espíritu Santo por medio de Pablo. Que el que habla en lengua, búsquelo también. Si no, háblalas en tu casa. Porque entonces, es como empezábamos, es una alabanza a Dios. Entonces esta sería uno. Otro, los 2 primeros que hemos visto, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Son 2 dones que tienen que ir juntos. Porque si tú tienes una palabra de ciencia, Dios te ha dado el conocimiento, pero no tienes la sabiduría de poner ese conocimiento en la práctica, pues hijo, la puedes fastidiar, o a lo mejor no la... ¿Vale? Tienen que ir unidos. Otro ejemplo, los más... Bueno, quizás se os ocurrirían a lo mejor otros, pero los más comunes, el discernimiento de espíritu y la fe. También os lo he dicho. Disciernes el espíritu y la fe, por ejemplo, en el caso, ya os digo, de sacar fuera un demonio. Disciernes realmente, el espíritu discierne que eso es un espíritu inmundo y te da la fe que ordena que ese espíritu abandone ese cuerpo. Entonces son dones que tienen que ir unidos. Y por último, pues, ¿sí? ¿Puede haber algún don de relación junto con un don de expresión? ¿Alguna relación? Por ejemplo, el de sabiduría y palabra. Perdón. Sí, el de la sabiduría. Claro, realmente la palabra de sabiduría, o sea, sí. Con la profecía. Claro. ¿Podría? No, con la profecía no. Es que no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, lo que ocurre en esto, claro, los hemos metido dentro de los dones de expresión. Al ser de expresión, también, o sea, de revelación. Pero la revelación de nada te sirve si no la expresas. Entonces, claro, es un don de revelación, Dios te ha revelado y a la hora de ponerla en práctica la hablas, pero no es un don de expresión. Ahora veréis. Bien, en cuanto a la regulación es esto. Mirad, dice Pablo en 1 Corintios 12, 1, el versículo 1, fijaros en el capítulo 12, que el titulito de arriba son dones espirituales. Aquí nos habla de los dones espirituales. Pero ¿cómo empieza Pablo? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, que no haya ignorancia en nosotros. Y en esa ignorancia va más allá del simple conocimiento de saber que hay 9 dones. Y me lo sé de memoria y sé lo que quieren decir cada uno. No, que no haya ignorancia en conocerlos y en saber ejercitarlos como es debido. Y para eso tenemos el ejemplo del capítulo 14, que es el que le sigue, que está marcando la pauta de cómo ejercerlo. Corintios, cuando habla de que son cosas fuertes. Por ejemplo, en el versículo 16 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunáis,
cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Ojalá lleguemos mañana a la iglesia todos con todo esto, que cada uno tengamos algo. Eso es lo que tendría que ser, cada vez estamos un poquito ahí. Pero dice, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. O sea, ¿qué pasa que si hay 4? A ver, en un momento dado, pues puede haberse dado el caso. Pero si la Biblia dice que no, si el Espíritu Santo dice que no, ya estamos fuera del orden. Y con esto no me son y cuarto, no voy a seguir. Leerlo en casa. Dios nos dice cómo ejercitarlo. A ver, es que en mi iglesia, tenemos el Espíritu, todos hablar en lengua. Pues no, porque entonces tendréis, discernamos. Porque si el Señor nos llama de un orden, claro, Dios nos está hablando de un orden, y tú me estás diciendo que de este orden nada, discierne si es del Espíritu o es de la carne. Y con esto queda dicho. Tarea. 3 más 3 se titula. Aquí tenéis que hacer, lo explico bien, ahora lo apuntáis, ¿vale? Entre los 9 dones que hay, vamos a usar solo 6. 3 los definís. Cogéis 3, los que más os hayan llamado la atención, o los que anheléis, o los que más conozcáis, ¿vale? Lo que queráis. 3 de ellos los definís. Tal, ¿vale? Los definís. ¿Por parejas de grupo? No, ¿por dónde? ¿Los 9? De los que queramos. Exacto, pueden ser salteados. Puedes coger uno de cada grupo, ¿vale? 3 los definís. Y 3 ponéis un ejemplo bíblico de cuando se han ejercitado. Entre los 9 dones del Espíritu, escoger 3 para definirlos y 3 para dar un ejemplo bíblico de su operación. ¿Lo entendemos todos para que luego no haya...? No, porque a veces soy yo que me explico como un libro abierto.